inicio a la defensa de la tesis doctoral por la ejecutora economista Lourdes Valdivieso Chiroque, para lo cual el secretario del jurado, doctor David Choquehuanca, va a dar lectura a la resolución directoral. Resolución directoral número 135, edición de la Escuela de Posgrado, Universidad Nacional de Piura, 5 de septiembre de 2012. Mediante resolución directoral 048-A-2012, del 14 de marzo, el director de la Escuela de Posgrado, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Escuela de Posgrado y en uso de las atribuciones legales que le confiere el cargo, aprueba el proyecto de tesis doctoral y nombra jurado calificador para la sustentación del proyecto de tesis doctoral. Factores determinantes de la capacidad de gasto de la educación pública en el periodo 2004-2010, caso Gobierno Regional Piura, presentado por la señora Valdivieso Chiroque Lourdes. A los docentes, al doctor César Reyes Peña como presidente, al doctor David Choquehuanca Panta como secretario, al doctor Omar Vences Martínez como vocal, al doctor César Aro Díaz vocal y a la doctora María Albán como vocal. Que el jurado calificador fija como fecha de sustentación el día jueves 13 de septiembre de 2012 a las 10:30 de la mañana en el aula de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura. Estando de conformidad con el Reglamento General de la Escuela de Posgrado y en uso de las atribuciones legales que le confiere el cargo, el director de la Escuela de Posgrado resuelve fijar la fecha de sustentación de la tesis doctoral, factores determinantes de la capacidad de gasto de la educación pública en el periodo 2004-2010, caso Gobierno Regional de Piura, presentado por la señora Valdivieso Chiroque Lourdes el día jueves 13 de septiembre de 2012 a horas 10:30 en el aula de la Escuela de Posgrado. Artículo 2. Encargar al coordinador de la sección de posgrado en Ciencias Económicas para que devuelva el acta de sustentación debidamente firmada por el jurado calificador a la dirección de la Escuela de Posgrado. Aquí se comunica que se exhibe firmado el doctor César Reyes Peña, director, el doctor David Choquehuanca Panta, secretario. Habiéndose leído la resolución directoral, el economista Lourdes Valdivieso Chiroque puede dar inicio a la exposición de tesis doctoral. Presento a ustedes los resultados de la tesis Factores determinantes de la capacidad del gasto de la inversión pública en el periodo 2004-2010 para el caso del gobierno. En los antecedentes generales, bueno, en la última década el gobierno central viene cambiando las prioridades de asignación de los recursos y también de las funciones hacia aquellas instituciones del Estado que tienen una relación directa con la población, específicamente en el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, como parte del proceso de descentralización. Observamos también como un hecho el hecho de que los gobiernos regionales, específicamente que son las instituciones que forman parte de nuestro estudio, tienen mayor disponibilidad de recursos en los últimos años, producto del cambio por la mayor explotación de recursos naturales que se dan en nuestro ámbito territorial. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas establece nuevos patrones desde hace 7 años aproximadamente para la formulación de los presupuestos institucionales, tratando de que ahora se midan los niveles de eficiencia y de eficacia en el uso de los recursos del Estado a través del presupuesto por resultados. Sin embargo, este último mandato no se puede cumplir a cabalidad porque existen limitaciones en los gobiernos regionales y en general en las instituciones del Estado que utilizan recursos destinados a la inversión porque durante el año fiscal no se llegan a gastar o porque el uso de estos recursos es muy lento. Por ello es pertinente plantear la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores que influyen en la capacidad de gasto de los recursos destinados a la inversión del gobierno regional Piura en el periodo 2004-2010? Como objetivo general tenemos determinar y evaluar los factores que influyen en la capacidad del gasto de la inversión pública de la institución en mención en el periodo 2004-2010 con el fin de plantear lineamientos de política y medidas correctivas que permitan el adecuado funcionamiento de esta institución.
Planteamos también como hipótesis que las transferencias con las que cuentan actualmente los recursos naturales, los gobiernos regionales destinados a la inversión, la articulación u operatividad de los sistemas administrativos de estas instituciones y el cumplimiento de lo planificado influyen en la capacidad de gasto de inversión pública del gobierno regional en el periodo 2004-2010. Como hechos estilizados, observamos en el siguiente gráfico la evolución de la inversión pública en el periodo 1990 al año 2010, que muestra 20 años de evolución. Podemos decir que partiendo del año 1990, en esta época, un poco para frenar los nefastos niveles de Producto Bruto Interno y también para frenar el proceso inflacionario, se puso en marcha un proceso de privatización. Ello justifica de alguna forma que en el año 90 los niveles de inversión pública lleguen tan sobre los 176 billones de soles. Luego, durante ese decenio, se observa un ligero y lento incremento de la inversión pública. Eso justifica porque el periodo de gobierno estableció una política de construcción de redes viales y centros educativos. Hacia eso solo se limitó la inversión pública. A partir del año 2000 se observa una ligera contracción de la inversión pública, que obviamente se justifica por la inestabilidad política en la que entró nuestro país en ese periodo y el periodo de transición, para luego, por los factores de crecimiento económico sostenido que se obtienen en los últimos 10 años, ya se observe un crecimiento bastante amplio de la inversión pública, lo que ha permitido que al año 2010 llegue a niveles de más de 25.000 millones de nuevos soles. Si queremos analizar de qué manera la inversión pública contribuye al Producto Bruto Interno, es decir, a los niveles de crecimiento también en nuestro país, observamos que en la última década, ya que es el periodo 2000-2010, el nivel de aporte de la inversión pública al PBI ha alcanzado dos picos, ¿no? Entre el año 2004 y 2010. En el año 2010 llegó a un nivel del 6% de aporte al PBI, pero observamos que es parte de un proceso de recuperación porque en el año 2009 se dio una crisis financiera internacional que contrajo los niveles de demanda externa en ese periodo. La inversión pública en nuestro país se encuentra formada por la inversión privada, la inversión total de nuestro país se encuentra formada por la inversión privada y la inversión pública. Observamos, de acuerdo al color azul y rojo, la inversión privada es la de color azul y la inversión pública la de color rojo, que ambas presentan una tendencia creciente en el último decenio, ¿no? En el periodo 2000-2010. Sin embargo, la inversión privada es de mayor volumen y de mayor monto que el de la inversión pública, pero hay que tomar en cuenta que es la inversión pública la que promueve o impulsa el crecimiento de la inversión privada por la inversión de infraestructura productiva y social. Si nosotros analizamos con qué recursos cuentan los gobiernos regionales para poder invertirlos en la satisfacción de las necesidades de la población, que es el mandato que le confiere la ley, observamos que en el periodo del año 2004 al año 2010, esta transferencia de recursos con la que cuentan los gobiernos regionales tiene una tendencia creciente. Para ello hemos utilizado el gráfico de Hedrich Prescott, que nos muestra esta tendencia. Y en el cuadro siguiente se observa que el volumen de transferencias hacia los gobiernos regionales en el periodo 2004-2010 se ha incrementado en 371% en 7 años, ¿no? Pasando de 526 millones en el año 2004 a 2.477 en el año 2010. Observemos en el siguiente gráfico también que son algunos de los gobiernos regionales los que cuentan con mayores volúmenes de recursos para invertirlos en inversión pública. Tal es el caso del gobierno regional del Cusco, el gobierno regional La Libertad, el gobierno de Cajamarca, Ancash, como algunos de los ejemplos. Este crecimiento se justifica en las mayores remesas que obtienen los gobiernos regionales por concepto de canon minero y gasífero. Cusco, para darles un ejemplo, al día de ayer, de acuerdo a estadísticas que realicé en la página de transparencia del MEF, recibe un monto de 1.145.000 soles diarios por concepto de canon gasífero y regalías mineras por gas, ¿no? Entonces, de ahí podemos dar el volumen de ingresos
con el que cuentan. Pero sin embargo, la otra cara de la moneda es el gobierno regional Lambayeque, que no tiene recursos de canon porque no cuenta con recursos naturales. Entonces, ahí hay una inadecuada distribución aparentemente de los recursos. Si hablamos de la entidad que forma parte de nuestro análisis, específicamente el gobierno regional Piura, observamos que la tendencia en el volumen de recursos con los que cuenta destinados para inversión y que son transferidos por parte del gobierno central, pero que finalmente son propios de la zona porque es recursos del canon, tienen una tendencia creciente. Observamos que desde el año 2004 se ha incrementado esta disponibilidad en 115% en 7 años, pasando de 65 millones con los que contaba en el año 2004 a 140 millones en el año 2010. Entonces, hay una tendencia creciente. Si queremos analizar de dónde provienen específicamente los recursos, aquí tenemos todas las fuentes que financian la inversión o los proyectos en el gobierno regional Piura. Observamos que se tiene como fuentes de financiamiento el canon, las regalías mineras, el Fondo Nacional de Inversión que establecido como concurso del Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos 3 años, Fideicomiso Regional, el Fondo de Compensación Regional que proviene de los fondos de privatización y algunas transferencias por recursos ordinarios provenientes de los ministerios directamente al gobierno regional. Sin embargo, la fuente que más financia la inversión es el canon, ¿no? Esta fuente se ha incrementado en 145% desde el 2004 hacia el 2010, que es nuestro periodo de estudio. Pero si queremos analizar también qué tipo de canon es el que más financia la inversión, encontramos que es el canon petrolero. Si retrocedemos en el cuadro, observamos que el canon es el que crece sostenidamente. Sin embargo, el resto de fuentes de financiamiento son esporádicas y en algunos casos, como el FONCOR, ya no llega, ni siquiera recursos por esa fuente. Entonces, en el caso del canon petrolero, se observa el crecimiento en un nivel de 145% en el periodo 2004-2010. Al momento, en el año 2010, se reciben 82 millones de soles por concepto de canon petrolero. En el resto de tipos de canon, como es el minero, hidroenergético, pesquero y forestal, encontramos, sin embargo, una expectativa, porque ahora, por los nuevos niveles de explotación que están dando las empresas privadas internacionales en nuestra región en los últimos años, se supone que por canon petrolero y por gas vamos en algún momento a recibir más recursos, y también por la expectativa del canon hidroenergético por el proyecto. Además, acordémonos que tenemos los fosfatos de Bayoba, que también generan una expectativa. Aparentemente tiene mucho volumen, pero va a llegar recursos por canon en los próximos años. En contraposición a esta mayor disponibilidad con la que cuentan los gobiernos regionales y específicamente el gobierno regional Piura en los últimos años, vamos a analizar ahora de qué manera vienen ejecutando los recursos. Acordémonos que la ejecución de la inversión pública se mide dividiendo aquella cantidad de recursos que se han venido gastando y que se identifica presupuestalmente como el gasto comprometido o devengado, dividiéndolo entre el total de recursos con los que cuenta, ¿no? Y que está establecido en el presupuesto institucional modificado de estas instituciones. Entonces, si queremos analizar la ejecución del gasto por niveles de gobierno, a nivel de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, encontramos que los gobiernos regionales son los que menos capacidad de gasto tienen, porque sus niveles de ejecución presupuestal llegan al 42% en el año 2007, por ejemplo, y observamos que en el año 2010 llega a un nivel de 72%, pero acordémonos también que el año 2010 fue un año electoral, y por lo tanto eso es lo que muestra el pico de crecimiento de la ejecución del gasto. Incluso la ejecución de los gobiernos regionales se encuentra por debajo de los promedios nacionales, ¿no? En comparación. En el caso de los gobiernos regionales, como ya les expliqué, los niveles de ejecución presupuestal lo que muestran es de qué manera el presupuesto institucional modificado, que es la cantidad de recursos disponibles, se viene gastando a lo largo del año. Encontramos que en el año 2004, para 1.065.000, para 1.065 millones de dinero disponible para inversión, a nivel de gobiernos regionales se gastó el 72%. Y en el año, como nivel máximo, a lo largo de 7 años, pero en el año 2007 se gastó tan solo el 42.6% y observamos que el volumen de recursos era mayor. Entonces, aparentemente, a mayor cantidad de recursos, la capacidad de gasto va disminuyendo. Eso es un poco lo que queremos analizar. ¿Qué sucede en el gobierno regional Piura? En el gobierno regional Piura
encontramos que en el año 2004 presenta los mayores niveles de ejecución, pero la cantidad de recursos era poca. ¿Qué sucede en el año 2009? El nivel de ejecución bajó y tenemos una mayor cantidad de recursos disponibles. En el año 2010 se observa un pico nuevamente en la ejecución porque estamos en un cambio de gobierno. Por lo tanto, podemos decir que los recursos destinados a inversión con los que cuenta actualmente el gobierno regional presentan una tendencia decreciente a lo largo de los 7 años que estamos analizando. ¿Cómo es que funcionan las entidades del Estado y específicamente los gobiernos regionales para administrar estos recursos? A partir del año 2000 se plantearon nuevos cambios en la operatividad de los sistemas administrativos. Se ingresó al Sistema Nacional de Inversión Pública y se implementó el Sistema de Administración Financiera, que es el famoso SIAP y el SBIP. Pero también algunos de los sistemas se han venido modernizando, como el Sistema de Planeamiento, el Sistema de Presupuesto y el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones. Se supone que para que un gobierno regional funcione adecuadamente, todos estos sistemas administrativos tienen una relación o una consecuencia, pero también deben estar perfectamente articulados. Estos sistemas empiezan a operar a partir de las ideas de proyecto en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Luego de que se formulan y se declaran viables los proyectos, pasan al Sistema Nacional de Planeamiento para que se les asigne el recurso que se puede ejecutar. Posteriormente, ya con el expediente técnico, ingresa al Sistema de Adquisiciones y Contrataciones para que pueda contratarse la empresa que va a encargarse de la ejecución del proyecto y finalmente ingresa al SIAP para que pueda registrarse los ingresos y gastos, ¿no? Paralelamente, en forma transversal opera el Sistema Nacional de Control, que es monitoreado por la Contraloría General de la República para verificar que el recurso se gaste de manera adecuada. Entonces, esa es la forma de operación. Sin embargo, en el gobierno regional, y que es una problemática que encontramos en el gobierno regional Piura y es una problemática que encontramos en general en los gobiernos regionales, hay ciertas deficiencias en cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, si estamos hablando del Sistema Nacional de Inversión Pública, se gasta o se determina una gran cantidad de tiempo entre el proceso de formulación de los perfiles de preinversión y la declaración de viabilidad. Puede demorar meses e incluso años ese procedimiento. Y por último, de los proyectos que logran ser viables, muchos de ellos no ingresan al presupuesto, ¿no? Entonces, ahí hay un problema muy fuerte. Respecto al sistema de planeamiento y presupuesto, se determina mediante el sistema de inversión pública algunos proyectos de manera integral, pero al momento que se les asigna el presupuesto, se les asigna por metas o etapas. Eso significa fraccionamiento y obviamente eso no va a permitir medir el impacto en el uso de los recursos en ningún momento. También encontramos en el gobierno regional Piura una gran cantidad de proyectos pequeños con poca asignación de presupuesto, dejándose de lado los proyectos de alcance regional. Lo que está sucediendo es que tenemos mayor cantidad de recursos, pero el presupuesto se está atomizando, ¿no? Y tomando en cuenta también que se programan proyectos que muchas veces no son competencia de los gobiernos regionales de acuerdo a la ley orgánica. Encontramos que en los gobiernos regionales se ejecutan plataformas deportivas, locales comunales, aulas, cuando el esfuerzo más grande debería ir hacia proyectos de impacto regional como carreteras interregionales, grandes obras de irrigación, etc. El otro problema que encontramos es las elevadas modificaciones presupuestales. Se ingresan proyectos durante el año presupuestario en el PIA, en el presupuesto de apertura, y a lo largo del año esos proyectos se van excluyendo. En el sistema de adquisiciones y contrataciones también hay una problemática porque el recurso humano que se dedica a operar este recurso no conoce la normativa de aplicación en las contrataciones y adquisiciones. Encontramos también que los procesos de contratación están observados, las bases muchas veces están mal elaboradas. Eso lleva a que durante la ejecución se generen procesos de conciliación entre las empresas contratistas y la institución, lo cual lleva finalmente a obras paralizadas y el dinero no se puede gastar durante el año. En la ejecución se presentan también observaciones porque muchas veces encontramos diferencias en las especificaciones técnicas entre el perfil y lo que encontramos finalmente en la ejecución, ¿no? Eso nuevamente lleva a procesos y paralizaciones del proyecto. Todo lo anterior se puede resumir en esta problemática en los sistemas administrativos del gobierno regional Piura. Encontramos, por ejemplo, que del número de proyectos programados al inicio del año en el PIA, hay una gran cantidad de proyectos que son eliminados y finalmente son pocos los recursos, los proyectos que quedan programados en el presupuesto definitivo de la institución. Observemos la estadística y lo que observamos también aquí es que desde el año 2004 hasta el año 2009 prácticamente se ha cuadruplicado el número de proyectos, lo cual muestra niveles de atomización de los proyectos, ¿no?
Ahora, en el gráfico siguiente vemos que del total de proyectos, aquí lo que observamos, por ejemplo, es que el 19% de los proyectos son eliminados del PIA. Y en el cuadro siguiente, lo que observamos es aún más grave, porque del total de proyectos que quedan dentro de los proyectos definitivos o del PIN, el 73% de los proyectos en el año 2008 no fue ejecutado. Entonces, de 231 proyectos, 169 proyectos no llegaron a ejecutarse. 73% de proyectos sin ejecución, y en el año 2009, el 57% de los proyectos no se llegan a ejecutar. Entonces, de esa forma se demuestran los bajos niveles de ejecución de los recursos. Lo anterior, la situación anterior del gobierno regional Piura, lo que nos va a permitir es determinar la influencia que ejercen las variables explicativas sobre la endógena, que es la capacidad de gasto, y que nos permite formular ahora nuestras hipótesis exploratorias del estudio. Encontramos, por ejemplo, a través del scatter, que existe una relación positiva y altamente significativa entre el volumen de transferencias que ingresa para inversión y la capacidad de gasto, como primera hipótesis. Existe también una fuerte asociación positiva y altamente significativa entre la articulación y operatividad de los sistemas administrativos y la capacidad de gasto. Y existe una fuerte relación positiva y altamente significativa entre los niveles de cumplimiento de la planificación y la capacidad de gasto. Eso de planificación. Hemos encontrado, o hemos identificado, y nos identificamos con un modelo teórico que se ha hecho para el Perú. Herrera y Málaga en el año 2007, tomando el aporte de otros autores, aportes teóricos claramente, establece o desarrolla un estudio que trata de medir la eficiencia en el gasto mediante un análisis segmentado para 1.499 municipalidades, identificando cuáles son los factores que determinan los niveles de eficiencia y eficacia del gasto. Para ello utiliza metodologías no paramétricas y de regresiones mediante mínimos cuadrados ordinarios. Como resultado establece que existen diversos tipos de variables que explican la eficiencia en el gasto público, entre ellos las variables fiscales, como las transferencias gubernamentales, las tasas impositivas. Existen también variables institucionales como las bases de datos institucionales o los sistemas administrativos y la planificación. Identifica también variables socioeconómicas como el ingreso per cápita y la participación ciudadana y la alfabetización. Es importante señalar esto porque establece que cuando la población gana más, se interesa menos por controlar el uso del recurso, ¿no? Y cuando tiene mayor nivel de capacidad de alfabetización también, tienen otras prioridades en vez de verificar el uso de los recursos. Y como variables demográficas, el control de la ejecución del gasto y la densidad demográfica. Entonces, en resumen, Herrera y Málaga establecen que los determinantes de la capacidad del gasto y por lo tanto de la eficiencia se puede medir a nivel de variables institucionales, fiscales y administrativas y variables extrainstitucionales que son las sociodemográficas y las variables incluso políticas. Tomando en cuenta estos aportes es que venimos con el penúltimo ítem a desarrollar, que es el modelo económico, que muestra cuáles son los determinantes de la capacidad del gasto en el gobierno regional Piura, tomando como periodo de análisis 2004-2010. ¿Por qué hemos tomado el gobierno regional Piura? Porque la problemática identificada en el resto de gobiernos regionales es muy parecida y creemos que analizando este caso podríamos luego plantear alternativas o políticas para el resto de gobiernos regionales. A partir entonces del modelo de Herrera y Málaga, nosotros hemos tomado importancia a las variables de tipo institucional y a las variables fiscales, ¿no? Estableciendo la capacidad de gasto como una variable endógena y las transferencias de recursos orientados a inversión, la operatividad de los sistemas administrativos y la planificación como variables explicativas o endógenas. Hemos utilizado información de tipo trimestral para el periodo 2004-2010, con 28 datos y tomando información específicamente de las áreas de presupuesto, planificación, infraestructura y administración del gobierno regional Piura. Les comento que para eso tuvimos que solicitar información por un tema de transparencia, pero toda esta información pudo ser contrastada con el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, porque como el dinero se gasta a diario a través del chat, es muy factible encontrar esta información endógenas y también mostrarles que hemos utilizado una variable DANI que permite distinguir los periodos de gobierno. Acordémonos que del 2004 al 2010 hubieron 2 periodos de gobierno. Si bien es cierto fue una sola autoridad, ¿no?, política, pero se dieron diferentes cambios o diferentes variables. Por eso es que también vamos a analizar cada uno de los periodos. Como resultados para mostrar de qué manera las variables exógenas han influido en la capacidad de gasto,
hemos utilizado como método de regresión o de cálculo los mínimos cuadrados ordinarios y los resultados los presentamos a continuación. Encontramos, por ejemplo, que la variable transferencias de recursos con las que cuentan el gobierno regional Piura para ejecutar el gasto influye de manera positiva y significativa en la capacidad del gasto. Además, la articulación de los sistemas administrativos también influye de manera positiva y de manera significativa en la capacidad de gasto. Con eso se corroborarían dos de nuestras hipótesis de estudio. Pero al momento de analizar de qué manera la planificación influye en la capacidad de gasto, encontramos una tendencia positiva, pero que no es significativa. En este caso, acordémonos que el sistema de planificación es parte de los sistemas administrativos, por lo cual se podría estar generando un problema de multicolinealidad por alta correlación entre dos variables explicativas. Sin embargo, el modelo en su conjunto explica en un 58% las variables exógenas, la colinealidad que se podría generar. Se tomó la decisión de que a partir del primer modelo eliminemos las posibles variables que generan la multicolinealidad y las tratemos de manera diferente en dos modelos siguientes, ¿no? Y también hemos tratado de obtener a través de un modelo que incluye todas las variables, eliminando un posible problema de autocorrelación de los residuos. Entonces, vamos a ver los resultados que nos muestran. Eliminando las variables que posiblemente generan la multicolinealidad, quiere decir que estamos separando de los modelos, utilizando en uno los sistemas administrativos y no la planificación, y en el segundo la planificación y no los sistemas administrativos, encontramos que las variables ya se vuelven significativas en ambos casos. Quiere decir que además de las transferencias, que son variables significativas en la ejecución del gasto, los sistemas administrativos y la planificación son administrativos y la planificación. Un modelo donde se trata de eliminar la autocorrelación entre los residuos y donde utilizamos las dos variables que generaban la multicolinealidad, se logró que la planificación más bien se convierta en una variable no significativa por el mismo problema de multicolinealidad. Muy bien, entonces también identificamos el comportamiento de estas variables, identificándolos por periodos de gobierno, ¿no? ¿A qué resultados arribamos en este caso? Que separando las variables que generan los problemas de multicolinealidad, pero por periodos de gobierno, las variables tienen una tendencia positiva y altamente significativa, la de los sistemas administrativos y la planificación sobre la capacidad del gasto. Pero más bien la que se vuelve no significativa son las transferencias, ¿no? Quiere decir que en el primer periodo de gobierno los recursos eran pocos, ¿no? Y la ejecución llegó a niveles importantes. Entonces, en este caso, aparentemente con pocos recursos el dinero se gastó. Y en el último, tratando de eliminar los problemas de autocorrelación, finalmente las transferencias también se vuelven no significativas en el primer periodo de gobierno. Sin embargo, los modelos en su conjunto son importantes para explicar cada una de las variables exógenas a la endógena. Para tratar de obtener o escoger el mejor modelo, tenemos que tomar en cuenta algunos indicadores que arrojan las estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios. Tendríamos que identificar aquel modelo que obtiene el mayor coeficiente de bondad de ajuste ajustado, Lacaille y Schwartz, que tiene que tener los menores valores. Entonces, de eso se elige el modelo 4, donde se establece que las transferencias, los sistemas administrativos y la planificación, eliminando el problema de autocorrelación, explican la capacidad del gasto. Y en el segundo caso, tratándolos por periodo de gobierno, las transferencias y la planificación son las que explican en mayor explicación, son las que explican en nuestro estudio. A pesar de que en nuestro país se observa una disminución en los niveles de pobreza y pobreza extrema en los últimos años, todavía persisten muchas necesidades por satisfacer. Existen bajos niveles de desarrollo social y económico. Quiere decir que el crecimiento no está llevando al desarrollo a través de la adecuada distribución de los recursos. Para ello, las instituciones públicas deben estar preparadas y los sistemas administrativos de la misma lo suficientemente articulados que permitan llevar adelante adecuados procesos de utilización de los recursos del Estado. Al analizar la influencia de las variables institucionales como las transferencias de recursos con los que cuentan las instituciones, la articulación de los sistemas administrativos y la planificación sobre la capacidad del gasto público, se tiene que estas en su conjunto ejercen un elevado nivel de influencia sobre la capacidad del gasto. Además, con esto se corroboran las hipótesis a las que estábamos planteando en nuestro estudio.
exploratorias. En el gobierno regional Piura, específicamente para el periodo 2004-2010, existe una tendencia creciente a la disponibilidad de recursos, contamos con mayor recursos y eso influye positivamente, pero no de manera significativa como lo muestran los resultados de la estimación. Al analizar la influencia de las variables, transferencias, sistemas administrativos y planificación sobre la capacidad de gasto por periodos de gobierno, tenemos que las transferencias y la planificación ejercieron niveles de influencias importantes en la capacidad de gasto. Y los bajos niveles de capacidad de gasto del gobierno regional pone de manifiesto también los bajos niveles de coordinación y niveles de capacidad con la cuenta del recurso humano, que es finalmente el que opera cada uno de los sistemas administrativos. Desde su priorización como recomendaciones, se recomienda una adecuada priorización de proyectos a nivel de planificación que oriente las inversiones hacia aquellos proyectos que tengan un impacto regional, ¿no? Que además se ejecuten de manera integral y no por etapas para que se pueda medir el impacto del gasto. De ello, impediríamos la atomización de los proyectos, lo que evita esfuerzos innecesarios muchas veces en una gran cantidad de proyectos cuando el esfuerzo lo debemos poner en proyectos, en una menor cantidad de proyectos, pero que tienen mayor volumen de cobertura. Los sistemas administrativos del gobierno regional de Piura son operados por los trabajadores de la institución, quienes cumplen un rol importante para lograr una adecuada capacidad del gasto, por lo que es necesario implementar agresivos programas de capacitación en el manejo de cada uno de estos sistemas en todos los niveles. También es necesario implementar un sistema de monitoreo y seguimiento a cada uno de los sistemas administrativos en los procesos de ejecución de la inversión pública, desde que se tiene la idea del proyecto hasta la ejecución y la puesta en marcha, que permita determinar tiempos, recursos, marco legal a cumplir, lo cual permitirá que llevemos un mayor control en el uso de los recursos del Estado. Con niveles de supervisión adecuados se elevará la coordinación en su paso por cada uno de los sistemas administrativos y dinamismo de cada uno de los proyectos. También se recomienda disminuir los niveles de rotación de los trabajadores en los sistemas administrativos. Les comento que de una información que obtuve del gobierno regional, los órganos de control interno son los que recomiendan la rotación personal del personal de la institución, pero eso está trayendo como consecuencia que estos trabajan de manera consciente. Se recomienda disminuir los niveles de rotación de los trabajadores que impiden el manejo dinámico de los proyectos de inversión pública, ya que el recurso humano ubicado en estos puestos de trabajo, en nuevos puestos de trabajo, desconoce el mecanismo de coordinación, la operatividad, el marco legal de cada sistema y tiene que pasar mucho tiempo para que puedan adquirir la experiencia. Señores miembros del jurado, he terminado.